bienvenido a este mundo de las personas que tenemos estas experiencias, ¿no? Sí, 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 la verdad está bastante interesante tu historia porque, como bien dices, no todo mundo puede percibir o llegar a tener algún contacto, experiencia de esa índole paranormal que no sea ligado a este mundo, por así decirlo, ¿no? Ujú, Hay veces que uno se saca de onda y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a los demás no les ha tocado vivir algo así? ujú, Como comentabas, eso, justamente lo del don me llamó mucho la atención, porque ujú, sí he escuchado de personas que tienen ese tipo de dones de, ya sea de escuchar, de ver, de sentir, percibir energías. ujú, Y, y es lo que entra como que en una parábola muy curiosa, ¿no? Porque dices, ¿en qué se basa eso? O sea, ¿por qué algunas personas lo tienen? ¿Por qué otras personas no lo tienen? ¿Y qué es lo que varía? ¿Son los genes? ¿Es alguna fuerza más allá, como por ejemplo puede ser Dios, alguna fuerza de la naturaleza? No tengo una explicación clara acerca de eso, pero creo que sin duda tu historia es algo, pues es un testimonio bastante bueno para poder darnos una idea y un ejemplo de que no todos tenemos las mismas percepciones en cuanto a este tipo de temas, ¿no? Me imagino yo que más personas en la audiencia deben estar tal vez identificándose y diciendo, oh, yo también puedo ver esto, puedo sentir esto, he visto cosas, pero ujú. habrá gente que dice, no, yo de plano no, y porque no creo y no. Ya. Me llamó bastante la atención lo que contaste del señor que estaba colgado y que tenía un sombrero y que tenía, no sé, toda esta cosa. Pero yo, por ejemplo, una vez estaba escuchando así un podcast de paranormales y había una chica que dijo que vio un señor de sombrero negro y así, tipo así como pues, no sé, un vaquero, no lo sé. Yo también veía a ese señor, pero nomás veía la silueta. Y yo siempre me he preguntado, ¿quién es este señor? Y, o sea, a veces sí le tenía miedo, pero a veces no le tenía miedo porque era como, nomás era un señor paradito ahí. Era como, ¿quién es este señor? Y hasta que escuché ese podcast donde comentan que habían visto un señor con sombrero negro y una silueta, uno de ellos dijo, no, es que no soy la única que ve, hay muchos que lo ven a ese señor, y me quedé como, ahora, ¿quién es este señor? O sea, Exacto. contando en un podcast y yo también diciendo, o sea, yo también lo vi, o sea, ¿quién es este señor? Pero desde que me pregunté eso, fue como, volvió la paz a mí, como que siempre tenía esa intriga, ¿seré la única que veo esto? Y a veces decía, ¿quién es? Tal vez es un antepasado que me quiere decir algo o qué, pero no sé, creo que tiene que ver mucho con las conexiones que tengamos con nuestros antepasados también, porque pues dicen que los muertos, pues en realidad sí se murieron, pero pues sigue su alma o está, no sé, como su espíritu por aquí. Sí, Decimos ¿no? que el mundo es paralelo, o sea, hay un mundo paralelo a lo nuestro, ¿no? Imagínense que nosotros aquí con nuestros ojos físicos no podemos ver a todos los que han muerto, ¿no? Y los muertos están viviendo ahí con nosotros. Y por eso es como que tal vez hay un velo en el ojo para todos los humanitos que vivimos acá y no podemos ver a ellos, sino imagínense, nos asustaríamos de todas las cosas que podemos ver, ¿no? Pero pues habemos personitas que vemos ese tipo de cosas. Mi abuela siempre me decía, pregúntale a ella sabe. Y yo me quedaba como, ok, o sea, era así como a ti que te contaron, ¿no? Tu historia paranormal, tus padres que te siguen contando. A mí mi abuelita me decía como, ella sabe, ella te puede decir las cosas. Y yo, ¿cómo? O sea, cuando ya caí en cuenta y ella contaba, tal vez cuando tenía como 5 años y decía que yo sabía las cosas, yo decía, ¿cómo? O sea, caí en cuenta y decía, yo no sé, pero tal vez dicen que los niños tienen como esta conexión muy, muy, muy fuerte con el espíritu y entonces, pues, sí puedes ver más cosas, puedes hablar incluso, dicen muchos, ¿no? Algunos dicen que los niños hablan con sus angelitos. Y la verdad sí puedo decir que sí, porque pueden ver más cosas. Tal vez hay, Exacto.
hay cosas más bonitas, pero también otra de las cosas es que, por ejemplo, yo conecto muchísimo con los niños hasta el día de hoy o con los jovencitos, con estas almas puras. Puedo sentir cuando tus intenciones son bonitas, puedo sentir todo eso, entonces puedo conectar con ese tipo de personas. Incluso hay niños especiales que me sonríen y simplemente me empiezan a hablar y yo me quedo como a veces confundida y después recuerdo, ya, es que es mi energía, ¿no? O sea, es Sí. la energía que tienes. Entonces, al día de hoy, aprendo que, por ejemplo, había otra chica que contaba experiencias de estas, que ella sí vio de dónde vino, a qué vino a esta tierra y vio toda su historia y yo estaba como explotó en mi cabeza con toda su historia de ella. Ujú. Ella no es de aquí, es de Japón o de Corea creo, pero se mudó a Australia y pues empezó a hablar inglés, por eso ella estaba contando su experiencia en inglés. Y luego de eso, no sé si has leído, Diego, la Biblia o si han leído ustedes la Biblia, pero yo sí he leído Yo en lo bastantes. personal no. Entonces, Créanme que no. okay, hay una parte donde dice que hay 144,000 elegidos. No sé si han escuchado eso. Muchos de las religiones o no sé, personas siempre le incluyen a que, bueno, nosotros estamos armando este top de los 144,000 que van a ser salvados cuando sea el fin del mundo, lo que sea, ¿no? Algo así, o sea, todos tratan de irse ahí, pareciera como si hicieran una película de, no sé, de fantasía, ¿no? Algo así. Sí, exacto. Pero lo viven tan real que dicen, bueno, yo quiero ser uno de los elegidos y quiero seguir a este líder o a este profeta o a este alguien quien me dice que crea en Dios y que tengo que hacer estas cosas y voy a ser lo más obediente posible. Y así empiezan a atar su vida a esa devoción. Pero lo que yo he escuchado en este mundo de espiritualidad y de todo esto, supe que los 144,000 personas no son estas personas que están en el mundo y que se van a la iglesia y que se van a salvar porque son los elegidos. No, sino son los elegidos desde la vida preterrenal o desde antes de esta tierra para que puedas venir y ser un ser de luz que puedas ayudar a otros a despertar y que este mundo pueda ser un mundo como de paz y amor, ¿no? Básicamente eso, que el mundo pueda ser mejor, que no sé si han escuchado esto de vamos a subir a la quinta dimensión, estamos en el 3D o algo así, ¿no? Entonces, esa parte también explica eso, ¿no? Entonces, como la quinta dimensión, en verdad no es como que te vas a ir a otra parte del mundo ni nada, sino solamente es tu estado de conciencia, tu estado de amor, de pureza, o sea, de todas estas cosas hermosas que tienes, entonces ya vives en la quinta dimensión. Yo cuando supe de esto, yo decía, ¿qué es esto de la quinta dimensión, no? Pero he estado estudiando por ahí, entonces veía este checklist que pusieron de la quinta dimensión, quiénes están. Y yo dije, ok, entonces andaba viviendo en la quinta dimensión toda mi vida, dije, porque, porque la quinta dimensión supuestamente es estas personas que siempre se van a enfocar en actuar desde el amor, en no ponerse en estos problemas de, no sé, de valores deshonestos o de cosas malas, ¿no? Y yo me quedé como, porque, no sé, nunca a mí me llama a hacer las cosas negativas para otras personas, ni para mí tampoco. Entonces yo siempre me pregunto, ¿no? Como Diego se preguntaba, ¿de dónde vienen estas cosas paranormales? ¿Por qué? Entonces, yo por ejemplo también me pregunto, ¿por qué las personas hacen cosas malas? Porque para mí es bien claro, ¿no? Que una persona puede hacer una cosa mala y puede ver que está mal, pero yo siento que tal vez las otras personas no ven con claridad como yo lo veo, que eso está mal, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? A veces me pregunto eso, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué estafan, digamos? ¿O por qué roban? ¿O por qué hacen esto? ¿O por qué aquello, no? Entonces, nunca se me da a ir a ese lado. Siempre me gusta como que, ay, no, el mundo tiene que estar como bonito, en amor, actuando así. Y muchas veces he escuchado que yo vivía en mi mundo. Al principio era como, ¿por qué me dicen eso? O sea, como yo llorando ahí.
me están llamando loca o no sé, diferente a la sociedad, ¿no? Entonces, luego cuando entendí que uno puede crear su propio mundo, pues ahí entra, ¿no? Como todo el pensamiento, la mentalidad, todo eso. Y yo dije, pues sí, me gusta mi mundo. Ahora sí, abracé mi mundo, ¿no? Yo soy la única que sé mi verdad, o sea, así como Diego dice, ¿no? Que veo cosas y que nadie me pueda decir que estoy loca, porque sí existen esas cosas, aunque tú no los experimentaste, existen, entonces, pues ya, ahora vivo en paz y ahora sé todo lo que tiene que ver en estas cosas, ¿no? Porque pues cuando uno va a la religión y todo esto, si ves esas cosas o ves esto, simplemente lo correlacionan con Satanás, ¿no? Con algo negativo, cosa que no es. Entonces, ya, es otro tema para hablar, pienso yo. Bueno, yo creo que hablé bastante, así que hablen ustedes. No, pues, yo quisiera hablar más, pero ya se nos cortó el tiempecito. Entonces yo solamente quería decir, yo quería hacer muchas cosas, pero me estuvieron marcando y ya no pude estar hablando y pues le di la palabra a Lunita. Este, y pues dentro, va a haber otro capítulo yo creo que sobre esto para que exterioricemos un poquito más las experiencias, pero sí prácticamente son muchas partículas, muchas cosas que pasan ahí dentro de este mundo que no podemos decir esto pasa por esto. Hasta la ciencia ha dicho que pues no sabe qué onda, ¿no? O sea, que pets dirían, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se aparecen entes? A veces decimos que es nuestra propia cabeza, pero a veces estamos bien, ¿no? A mí yo tengo un comentario ahí, bueno, me comentó una experiencia un primo que decían que se le achacaba que era la depresión, pero realmente no era la depresión, sino era la brujería que le habían hecho. Entonces, hasta aquí dejamos este podcast muy bonito, muy hermoso. Yo sé que querían escuchar un poquito más, pero no, vamos a dividirlo en capítulos. Sí, en un capítulo 1, este va a ser el capítulo 1 y el capítulo 2. Los queremos mucho. ¿Podemos hacer un spoiler del segundo? Pues sí, claro que sí. No sé cuál sea, pero a ver cuál sería. ¿Cuál sería? A ver, Diego. Te dije que tenía una historia más fuerte y justamente se remonta a lo que contabas ahorita. No la voy a contar ahorita, Okay. pero son cosas que son totalmente inexplicables. Oh, perfecto. Y no es como que lo viva una solo, lo vivimos muchas personas en sintonía. Éramos 8 o 9 personas. A manera de resumen, antes de que se corte el podcast, para dejarlo en tensión y escuchen la historia en el próximo, sí. Vimos un grupo de personas dentro de una cabaña, como una veladora se encendió de la nada y alguien se iba a levantar para apagarla, y cuando se levanta este chico para apagarla, se apaga automáticamente la veladora. No había fuego, no había corriente, no había nada que lo pudiera encender. ¿Imaginan cómo puede ser eso? Pero hablaremos de ello en un próximo capítulo. Pues, wow, va a estar intenso este capítulo 2, entonces vayan a escucharlo. Este primer capítulo, porque este es como que el intro. De ahí, segundo capítulo, vamos a ir más fuerte. Entonces, los queremos mucho. Síganos en Amigas Cos, en Instagram y en YouTube como Amigas Cósmicas. Y también sigan a Dieguito. Diagnostic.jpg en Instagram. Diagnostic. Él sabe un poquito más. Y próximamente síganlo en Diegosaurus. En su canal de podcast, que ya lo va a abrir, dice que ya lo va a abrir. Y los queremos mucho y gracias por escucharnos. Adiós. Bye. Excelente día a todos. Feliz año.